Bienvenidos a edición nocturna de France 24 en español. Les saluda Luis Méndez Urich y estaré con ustedes para ofrecerle lo que ha sido noticia en el mundo durante las últimas horas. A continuación, nuestros titulares. Sigue la tensión en Minneapolis. El zar de la frontera será enviado a la ciudad para coordinar las labores del servicio de migración en la zona. El anuncio fue dado a conocer por Donald Trump, quien calificó como buena la llamada que tuvo con el gobernador de Minnesota este lunes. Los restos del último rehén que tenía Hamás llegaron a Israel. El cuerpo de Ran Kapili, un oficial de la policía, fue llevado al Instituto Forense en Tel Aviv. El acto marca el fin de la primera fase del plan de alto el fuego en Gaza. En Venezuela, el gobierno asegura haber liberado más de 800 de los considerados presos políticos, pero ONG defensoras de los derechos humanos insisten en que la cifra es menor. Mientras la disputa sigue, los familiares de los detenidos esperan por su liberación en medio de la incertidumbre. En Estados Unidos, fuentes afirman que el comandante de la patrulla fronteriza, Greg Bovino, sería trasladado de la zona de Minnesota, al tiempo que Donald Trump ordenó al zar de la frontera, Tom Homan, coordinar las acciones del ICE desde Minneapolis para responder a las protestas que aumentaron tras la muerte de Alex Pretty. Homan se reunirá este martes con el alcalde de Minneapolis. Por su parte, algunos agentes federales se podrían ir de Minneapolis este martes, según información de las autoridades. A pesar de esto, continúa la discusión legal de cuáles pueden ser las responsabilidades que enfrentan los agentes que mataron a ciudadanos estadounidenses. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, dispararon y mataron en Minneapolis a Renee Good el 7 de enero y a Alex Pretty el 24 de enero. Pero aquí en Minnesota, la fuerza letal solo es permitida si un oficial cree que hay amenaza inminente de muerte o lesiones graves. El estándar federal es similar, causa probable de amenaza inmediata. Los agentes federales operan bajo inmunidad calificada si actúan dentro de sus funciones. Sin embargo, siempre bajo la proporcionalidad del uso de la fuerza, según el abogado Jaime Vázquez en entrevista con France 24. Si esa fuerza es moderada al riesgo que ellos perciben y es solamente necesario en caso de algún tipo de amenaza directa a su vida o a la vida de otro, podrían tener esa aplicación de la inmunidad calificada, muy diferente a conversaciones que hemos visto por parte de oficiales federales diciendo de que tienen algún tipo de inmunidad absoluta, la cual no es para ellos. Por lo que las víctimas y sus familiares pueden demandar al gobierno federal para obtener una indemnización cuando sus empleados, en este caso agentes del ICE, causan lesiones personales o financieras en el ejercicio de su profesión. Así está contemplado en la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios de 1946. Aunque expertos jurídicos como Jaime Vázquez afirman que demandar civilmente al gobierno bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios es un camino limitado y con obstáculos. Puede ser tomado como impunidad hasta cierto punto. Esto todo ha cambiado recientemente con esta política anti-inmigración, pero no solamente ha sido con este tipo de redadas, sino también que hemos visto un cambio en el enfoque de detenciones. Cuando la administración al comienzo empezó a decir que solamente estaban buscando criminales, cuando ahora vemos que están deteniendo hasta personas que están cumpliendo el proceso de corte de inmigración y que simplemente no tienen un estatus en el momento porque está pendiente antes de ser decidido, están siendo detenidos. Si no hay demandas civiles, el Estado o el gobierno federal podrían decidir presentar cargos criminales, pero históricamente los requisitos para acusar a agentes del orden público por tiroteos mortales son muy estrictos y los cargos son poco frecuentes. Los expertos generalmente consideran que la ley es un mecanismo débil para abordar la mala conducta de los funcionarios gubernamentales en Estados Unidos. Llegaron a Tel Aviv los restos mortales del último rehén cautivo por Hamás. Se trata de Ran Kapili, un exoficial de 24 años quien murió durante el ataque del grupo islamista el 7 de octubre de 2023. Desde entonces, Hamás tenía su cuerpo. Ahora, tras la llegada de sus restos, el primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó que no quedan más rehenes
e indicó que la segunda parte del plan es para desarmar al grupo palestino. Veamos más en el siguiente informe. No hay más rehenes en Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se congratuló este lunes de que su ejército hallara el cuerpo de Ran Gvili, el último cautivo que permanecía en el enclave palestino desde octubre de 2023. El ataúd cargado por la Armada israelí fue repatriado y su familia pudo honrar sus restos. Desde el Parlamento y otros puntos del país se retiraron de solapas y edificios públicos los lazos amarillos, que hasta ahora se usaron en memoria de los rehenes. Netanyahu saludó el apoyo de su aliado estadounidense Donald Trump y sus enviados especiales, pero negó que como parte del plan por fases para el cese de hostilidades en Gaza, ahora tocara reconstruir el territorio de las ruinas. Estamos a punto de entrar en la siguiente fase. ¿Cuál es la siguiente fase? La siguiente fase consiste en desarmar a Hamás y desmilitarizar la franja de Gaza. La siguiente fase no es la reconstrucción. Por su parte, Hamás afirmó que la recuperación del cuerpo de Gvili muestra su voluntad a la tregua, una afirmación sustentada por Trump en declaraciones a medios locales. En tanto, en terreno, Tel Aviv afirmó que reabrirá el cruce fronterizo de Rafah, que separa Gaza de Egipto, aunque solo lo hará de manera parcial y para el paso de personas exclusivamente. Un extremo que denuncian los gazatíes a la espera de una ayuda humanitaria todavía insuficiente y con decenas de camiones esperando a cruzar. Ahora, para los palestinos, un nuevo interrogante. Israel dijo que mantendría el asedio hasta recuperar a sus rehenes. Con ese hito superado, las tropas de Tel Aviv siguen rodeando a los gazatíes, controlándolos por tierra, mar y aire, mientras la paz o la idea de convertir a Gaza en un resort a gran escala siguen atendiendo a los tiempos, especialmente de Washington. Venezuela vive un proceso de excarcelaciones masivas de considerados presos políticos. El gobierno ha anunciado que son cientos los liberados, algo que celebra el presidente estadounidense Donald Trump y califica el avance como un gesto humanitario. A pesar de ello, persisten las protestas de familiares que exigen su plena liberación. El informe es de Samuel Salgado Castro. Evelis Cano encarna la desesperación de las familias de detenidos en Venezuela. Se encadenó afuera del centro de detención de la zona 7 de la Policía Nacional, suplicando entre lágrimas por la liberación de su hijo Jack Tantac Cano. ¿Acaso no tienen corazón? ¿Acaso no tienen misericordia? Somos venezolanos, todos somos Venezuela. Necesitamos una Venezuela libre. Necesito que me devuelvan a mi hijo para devolvérselo a mi nieto que está sufriendo. La ONG Foro Penal reportó que al menos 266 personas consideradas presos políticos han sido liberados bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez. La organización estima que al inicio del año había al menos 800 detenidos por motivos políticos, muchos en condiciones sanitarias deplorables, según las denuncias de los familiares. Yo necesito una fe de vida urgente, porque estoy muy desesperada. Quiero saber de mi esposo, él está muy enfermo, él convulsiona, tiene la tensión alta, baja, sufre de la próstata. Venezuela comenzó un masivo proceso de excarcelación desde la detención y extracción de Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense. Justamente Donald Trump celebró las liberaciones en Truth Social, sin embargo, hay desacuerdos en las cifras. Antes de diciembre y ahora van 808 excarcelaciones. 808. Y andan como locos porque ya no tienen la lista. El gobierno venezolano anunció que pedirá al comisionado de Derechos Humanos de la ONU verificar la lista de excarcelaciones. Con una cantidad de venezolanos. En Francia, los diputados de la Asamblea Nacional lograron aprobar un proyecto de ley para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años. La iniciativa, impulsada por el presidente Emmanuel Macron, recibió 130 votos a favor y 21 en contra y ahora espera por la aprobación del Senado. Este proyecto busca establecer una normativa clara sobre el uso del móvil y las redes sociales para los menores. Hasta aquí el presente bloque de noticias. Continúen con más de la programación de France 24 en español.